nací en Lavapiés, aquí, en pleno corazón de Madrid. Nací en la calle Mesón de Paredes, había una maternidad que ahora es la UNED. Mis abuelos tenían una vivienda en la calle Amparo número 12, o sea, aquí al ladito, al ladito. Y ahí me crié y no salí del barrio hasta los 18 años, por lo menos. Era un piso, un edificio de corrala, cuadrada, con lo cual no hacía falta salir a la calle, solo bajábamos a la calle para ir al colegio. Yo empecé en un colegio en la calle El Oso, luego estuve en la calle El Olmo y al final fui al colegio de monjas, como era normal entonces, ir a un colegio de monjas. En la corrala, pues donde yo me criaba, había un ambiente, recuerdo, solidario, o sea, las vecinas, los vecinos eran como una gran familia. Eran 5 pisos. Curiosamente, cualquier vecino que necesitara algo, ya estaba ahí, la primera. Bueno, una señora que estuvo embarazada a punto de parir, rápidamente salían 2 o 3 vecinas y la llevaban al hospital corriendo, ¿no? Esa solidaridad de barrio, de vecindad, eso lo recuerdo con mucho cariño. Y ahí es donde empiezo yo a reunir a los vecinitos, a manejarlos, a decir, venga, vamos a hacer cosas, a hacerles cantar. Yo les disfrazaba, de una forma inconsciente. ¿Por qué hacíamos eso? Porque lo veíamos en el cine. Mi madre nos llevaba a la sesión continua. Era un cine de barrio con terraza de verano y estaba el cine Lavapiés, San Cayetano, y a esos cines nos llevaba mi mamá. Y soñábamos. Ahí empecé a soñar. Y todo eso lo trasladaba a los chicos, los vestía con rapaz de mi madre, en fin, pinturas, qué sé yo. Y ahí empiezan a hacer pues, lo que ha sido y es mi vocación, ¿no? De esa forma inconsciente, ¿no? Ni por asomo yo pretendía, bueno, sí pretendía, quería ser actriz, pero ¿cómo, de qué manera, si en mi familia no había nadie? Nadie. Entonces era una imitación de las películas, de decir, ¿y si yo alguna vez pudiera ser Maura Enojara, por ejemplo, la pelirroja, ¿no? O Marlene Dietrich, en fin, salgo del colegio, empiezo, entonces era el bachiller, pero yo tenía mucha prisa por hacer cosas. Recuerdo que mi papá tenía un grupo, porque le gustaba mucho el flamenco, tenía amigos que cantaban, eran profesionales, y se juntaban los domingos, ¿no? Que la hora del aperitivo, y yo me iba con mi papá. Entonces era la única niña que estaba en el grupo, y allí cantaban, y yo, dale que te pego, pim, pam, pam, pum, con las manitas. Y entonces le decían a mi padre, pues esta niña tiene madera, esta niña yo creo que deberíais, no sé, pensar en algo. Y bueno, pues así me fui forjando, pues haciendo teatro con los niños, en los corredores, en el colegio. Y la pandilla que yo tenía, pues nos íbamos en verano a tomar el fresco a la Plaza de Oriente, y como era la niña mona del grupo, pues venga, te tienes que presentar a algo. Yo que no, por encima era muy tímida. ¿Por qué las que son monas, salvo raras excepciones, somos tímidas? No lo entiendo por qué. Bueno, lo curioso es que, venga, preséntate. Y en Madrid se siguen celebrando la verbena de la Paloma, el 15 de agosto. Venga, apúntate. Se celebra lo que es la verbena, don Hilarión, de ahí han salido las zarzuelas, la verbena de la Paloma. Y, bueno, pues me presenté y salí Casta y Susana. Pues yo Casta, rubia, pues Casta. Ahí empecé a salir en los periódicos ya, ¿no? Como nota, salido, en fin, tal. Yo de momento ya quería ser artista. ¿Cómo? Si en mi familia no había nadie que se dedicara, salvo esas, los domingos que se juntaban, nada, ni mi madre, pero venía precedida de mi madre, que a mi madre no le dejaron ser. Recitaba muy bien, era gimnasta, eso lo he heredado yo. Me federé en gimnasia, saltos trampolín y en lo que se llamaba ballet acuático. Hicimos muchas demostraciones, pero yo con la idea de que lo mío era el artisteo.
Mis padres tenían amistad con un operador cinematográfico en un laboratorio, Madrid Films. Entonces, mi padre no lo tenía muy claro de que yo me dedicara a lo que quería. Entré a trabajar en Madrid Films. Estuve 2 años en la sección de blanco y negro. En el taller, revelado. Toqué apenas el positivado, no, pero estuve más en el revelado. Y curiosamente, en el color estaba Emilio Gutiérrez Cava, nuestro presidente de AISG, ¿no? Y con su trayectoria yo le envidiaba porque decía, qué suerte que tienes una familia, y yo a quién tengo. Bueno, porque si no hubiera sido posible de dedicarme o jamás hubiera pensado el hacer lo que he hecho y lo que sigo haciendo, pues hubiera sido montadora de cine. Se me daba muy bien, he revelado películas míticas como Viridiana, he tirado copias, porque el montaje se hizo años antes y una película prohibida, pero películas como Atraco a las 3, en fin, yo me he tirado 2 años revelando, incluso recogía los trabajos de los directores de cine, los copiones, ¿no? Los llevaba a revelar y con mucho cuidado porque si se rompía había que rodarlo de nuevo. Con cuidado lo preparaba y cuando venían íbamos a proyección. Y yo al ladito de ellos, Bardem, Saura, en fin, qué sé yo. Y yo alguna vez voy a trabajar con vosotros, pero no se lo decía. Personalmente no, me daba mucha vergüenza. Al cabo de los años le dije a Fernando, como a Saura, como... ¿Os acordáis de aquella chica que os recogía el copión? Eras tú, pero si eras un crianzón, digo, ya, no me hacías ni caso. Bueno, pues fue un placer trabajar con ellos, Fernán Gómez y el Pícaro, con Saura Pajarico años después. Bueno, fue mi sueño dorado. Pero hasta llegar ahí, efectivamente, hacía pinitos en Radio Intercontinental, que estaba enfrente justo, y estaba de becaria. De alguna forma yo iba forjándome, ¿no? Rápidamente conocí a un señor que era un representante de actores y pidió permiso a mis padres y me estuvo llevando durante un tiempo. Empecé en la publicidad, porque claro, yo tenía un aspecto estupendo, ¿no? Era un modelo, podría servir de modelo, y empecé así. Trabajé bastante tiempo con Movirrec, con Estudios Mon, en fin. Bueno, la primera vez que yo hice teatro fue Golfus de Roma, una comedia musical en el Teatro Maravillas. La primera vez que yo pisé un escenario. Continué con la publicidad y ya empezaron a salir algunos papelitos pequeños en el cine. Toda esa época que yo pude conocer a Concha Velasco, a Tony Leblanc, a Alfredo Landa, haciendo papelitos. José Luis Dibildos, que entonces era el productor de Agatha Films, y yo creo que me siguió la pista, porque claro, yo era muy jovencilla, y años después me firmó un contrato por 3 años para aparecer en la famosa Tercera Vía. Empezamos en el 74, en esa época. Empezamos con Roberto Bodegas, Drobe, Antonio Drobe, en fin, fue una etapa estupenda. Con José Sacristán, que era mi pareja, mi compañero, y hicimos 7 películas. Hasta llegar ahí han pasado muchas cosas, porque claro, después de Golfus de Roma sale una obra con Mari Carrillo, La Mamma, y ahí me tiro 2 años con ella. Pero no hay mejor escuela que ver a los actores trabajar, cómo modulan, cómo lanzan la voz, cómo se mueven. Y eso lo aprendí con las grandes, como Mari Carrillo, con Irene Gutiérrez Cava. Televisión empecé muy pronto, ya casi los últimos Estudios Unos. Claro, pero llegué a conocer actores de la talla de Dicenta, Lemos, que son los que yo me quedaba atónita escuchándoles hablar, y la manera de manejar sin escuela, o sea, era la propia escuela, ellos eran la propia escuela. Me enseñaron muchísimo. Y de ahí, bueno, pues empiezo a simultanear cine, televisión y teatro. Me soltaban, iba a televisión, hacía lo que tenía que hacer, y al teatro 2 funciones diarias. No había descanso, era domingo a domingo, no existía el día de descanso. Y con 2 funciones. Terminaba la 1, a dormir 3-4 horas y de nuevo a continuación.
En esos momentos no era fácil. Así como ahora hay mucha vida cultural, hay mucha preparación, da gusto los actores cuando les ves trabajar. Bueno, entonces escaseaba todo eso. Era todo muy reducido, pero también éramos muchísimo menos. Había cafés donde te reunías y donde tú veías allí, ahí es donde te podía salir trabajo, en los cafés. Ahora no, ahora hay representantes, agentes, de todo. Y antes conseguir un representante, un agente era muy difícil. Había 2 o 3, pero tuve la suerte de conocer a Damián Raval, que era de los más importantes, era el agente. Y con Damián estuve casi 20 años, claro. Llevaba a Fernando Rey, a Concha Velasco, a una servidora. Empecé a llevar cuando no era todavía conocida. Pero sobre todo sí, era mucho más pequeño, más reducido. No era fácil, no era fácil. También, sin embargo, en contrapartida, tenías más oportunidades porque no había tanta competencia. Esa es la razón, como ahora. Ahora no, hay muchísima. Curiosamente he sido una niña muy tímida, pero con la cabeza muy bien puesta. No he tenido ningún mentor. Cuando yo conocí a Damián Raval ya tenía un cuarto de carrera hecha. He ido siempre sola ante el peligro. Curiosamente, cuando hice Golfus de Roma tenía yo 18 años. Y ahí sí, me acompañaba mi mamá. Me llevaba al teatro y luego me venía a buscar. Imagínate, en esa época, y yo con un cuerpazo. Me venía a buscar por mediación de mi padre, porque le decía, cuidado, que no le pase nada a la niña. Y yo decía, ¿qué me tiene que pasar? ¿Me voy a romper una pierna? Ingenuidad. Éramos muy ingenuas en esa época la que me ha tocado vivir. Y bueno, a mí me hubiera gustado conectar rápidamente con Damián porque era el mejor agente, el mejor representante que ha tenido este país. Pero ¿quién era yo? Yo no era nadie. ¿Para qué? Y justamente hice una película, Las señoritas de mala compañía, que dirigió José Antonio Nieves Conde. Y estuve con la flor y nata de todos los actores, todo el reparto español. Ahí me vio trabajar y me dijo, bueno, pues yo creo que es la hora de que te represente. Y a partir de ahí sí, yo le hacía caso en los consejos, pero yo lo tenía muy claro. O sea, yo primero que estuviera... En ese momento yo creo que había que hacerlo todo. Todo, para poderte labrar, pues sí, con lo que se llama una carrera, o en fin. Yo he hecho teatro con Mariano Zores, con Landa y Benditos, porque todos esos me han enseñado. En fin, yo lo que tengo es que agradecerles. Bueno, hay gente que no les gusta hablar, digo, no, era el cine que se hacía entonces. Trabajas desde muy jovencita, que haces teatro, televisión, disfrazada de Isabel II, de esclava, de series, con Mercero, que dice este señor de negro, en fin, vas haciendo tantas cosas, tapada hasta aquí, porque estaba prohibido entonces en televisión española, te ponían unos velos, cuando llevabas escotes, te tapaban. Bien. Hay un fenómeno en este país, el fenómeno social, político, bienvenido, que se rompe todo. Aparece una nueva vida, que peleamos para ello unos cuantos. Este país estaba muy cansado de estar viviendo lo que estaba viviendo y ya era hora de cambiar. Pero claro, se abrió todo, todo. Entonces, lo mismo que había revistas en los kioscos con actrices desnudas, pues nos desnudaron a todas, menos a Rafael Aparicio, porque lo digo siempre, pues era una señora muy mayor, pero Florinda Chicos sí, evidentemente también. Entonces, los textos, bien es verdad, no eran buenos, valía todo.
Entonces, incluso la forma de fotografiar los desnudos pues, no, era nuevo. Todos los operadores se volvían locos, no tenían esa formación para retratar bien los desnudos. Ahora han cambiado mucho las cosas. Ahora hay un manager, hay un que no te deja desnudarte o tocarte con el actor si no llevas un traje de neopreno, por lo visto. Antes no. ¿Qué pasa con ese asunto, con esa época? Estábamos las que empezamos antes y las que aparecieron en la mitad. Entonces, ahí nos engloban un poco a todas y todas somos mujeres del desnudo, actrices del... No, hay que separarlo muy bien. Cada uno y su vida, oye, se la ha creado como ha podido, pero no, hay que separar las actrices que empezamos y que conseguimos que este país se abriera en todos los aspectos, nos desnudaran, pues había que desnudarse y con mucha vergüenza, pues yo lo pasaba muy mal, evidentemente. Pero no nos señaléis como estas que se desnudaron, no, porque es despectivo, es muy despectivo para una actriz. Entonces, incluso se han hecho homenajes ahora de mujeres que se desnudan, no, actrices que nos desnudamos. Bueno, eran unos tiempos difíciles donde se valoraba y se frivolizaba. Imagínate el papel de la mujer en general como era. Ya no te digo que fueras actriz. Bueno, la reputación era mala, era fea. Imagínate pues una señora del hogar, una señora que pues, vivían de una forma tremenda, ¿no? Yo, por suerte, me ha tocado abrir espacio, abrir puertas para que... Yo he sido... Ya, cuando me han preguntado, ¿tú eras feminista? Digo, no lo sé, pero yo creo que sí. ¿Y desde cuándo? Digo, pues desde que nací. No eres consecuente, pero cuando ves lo que ves, de una forma racional, inteligente, te das cuenta de que eso no puede ser, de que somos dos seres humanos, el hombre y la mujer, y tenemos los mismos derechos. Eso lo he entendido yo desde muy jovencita, aunque educadamente no estaba para eso, ¿no? Entonces, con esa formación propia, yo pensaba que las cosas no eran así, y lo he defendido siempre, siempre. Era una trampa, yo era una trampa, he tenido que defenderme mucho, con una sociedad machista, muchísimo. Pero me he defendido muy bien y de una forma ordenada. Ya te digo, he tenido muchas ofertas, pero no yo, que seguramente han tenido muchas. Y yo sabía que eso no era conveniente, que me lo he currado como yo quería. Y eso tienes que pagar un precio a veces. Tienes. Hombre, yo creo que como me veían muy seria, no me proponían demasiado fuerte cosas, pero sí, era muy normal el toqueteo, era muy normal pegarte contra la pared, sujetarte, proposiciones, eso era normal. Pues si hubiéramos tenido que denunciar, se hubiera quedado el mundo sin hombres. Pero bueno, poco a poco ha ido... he estado en todas las movidas, pero insisto, porque era algo que yo lo veía como racional y por derecho, ¿no? Estoy muy orgullosa de haberlo hecho, de haberlo... a cambio no he estado a lo mejor en los momentos donde tenía que haber estado, bueno, porque a lo mejor decía que no, y si no, pues hubiera montado, porque el montaje me gustaba muchísimo, el laboratorio me ha encantado, ¿no? ¿Sí? Incluso en las películas, ahora ya no hace falta, pero en los rodajes de las películas, a mí me gustaba ver mucho lo que se había hecho en los plano a plano, ¿no? Y yo corregía, a veces le ponía al lado y le decía, no, mira, esto decía, pero yo... Incluso decían, vamos a ver proyección, a ver cómo ha quedado. Yo decía, ¿puedo ir a proyección? Y no dejaban ir a los actores, ¿sabes por qué? Para que no se amanerasen cuando se vieran, no nos dejaban. Pero yo decía, soy chica de laboratorio, yo puedo. Me callaba y no decían. Esa etapa, pues la he cubierto, bueno, por suerte vino esa temporada llamada Tercera Vía,
y me hice más famosa que la Chelito. Pues, a ver, Cibildos quiere cambiar un poco su línea de trabajo. Entonces, conecta con Roberto Bodegas, que entonces es un director que trabajaba mucho en Francia, y consigue conectar con él y le propone hacer pues, otro tipo de cine, contar las cosas que nos pasaban, ¿no? Pues eso, hablando del aborto, hablando de las mujeres que se iban a trabajar fuera, ¿no? Como tatas, como chicas criadoras de niñas. Entonces consigue conectar con Roberto y hacen conjuntamente el texto de Los Nuevos Españoles, ¿no? Esa película, ahí salimos como un Sputnik, con un repartazo, ahí estaba todo el cine español. Entonces funcionaba el Sindicato Nacional del Espectáculo. Eran los Goya de ahora, pero vamos, con una gran diferencia. Y cuando hicimos esa película, no solamente ha sido una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, sino que nos dieron todos los premios. A todos, al reparto, vamos, yo tengo una placa de plata que era pues como un Goya, ¿no? De ahora, ¿no? Y de ahí hago cine con Antonio Zobe, mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe. Otra cosa, peleándome con los títulos. Yo decía, por Dios, los títulos, no, los títulos, no, que no. Por mi rama defensora, que no. Que sí, hombre, que tiene tirón. Digo, pero ¿qué va a tener tirón la mujer? Y luego la mujer es cosa de hombres. Otro título, digo, la madre me parió. Pero bueno, que no hay manera, ¿no? Total. Que no, es que tiene que ver con el coñac, digo, la mujer, que el coñac, cosa de hombre. No, hombre, no. He estado luchando siempre, pero era igual. Hicimos La mujer es cosa de hombres y luego hasta que el matrimonio no se separe, en fin. Toda esa época yo estaba en las portadas. Yo he hecho más fotos en mi vida. He hecho un montón de reportajes, de fotos. El secreto, no me gustaba nada. No me gustaba hacer fotos, no me gustaba hacer reportajes. Y me he pasado media vida, no 3/4, haciendo fotos, reportajes. Y bueno, había que hacerlo. ¿Por qué? Por la promoción de las películas. Eso lo he llevado mal. Es curioso porque así como, bueno, la gente quiere ser actor, actriz y conocida y presumir, pues, ¿por qué no? Yo todo lo contrario. A mí me daba mucho apuro por mi grado de timidez. Exponerme, siempre he tenido mucho pudor, pero no solamente fotográficamente, exponer, hablar, en fin, mucho pudor. Me ha venido bien en mi vida, por un lado. Siempre he guardado mi vida privada. ¿Por qué tenían que enterarse si yo tenía pareja, no tenía pareja, si dejaba de tener? A nadie le importaba, parece ser que sí importaba mucho, pero yo no me casaba con eso. O sea, que por eso no era persona, no era... Mi imagen la he defendido a capa y espada. Como yo había hecho ya películas dentro de Agatha Films, que bueno, después de 3 años, pero no era un contrato exclusivo, solamente para las películas que teníamos que hacer durante 3 años, pero sí que podíamos hacer otros trabajos. Hombre, yo hacía teatro entre medias, yo no he parado de hacer teatro, ¿no? Entre película y película. Eloy de la Iglesia rodó una película que se titulaba Cuadrilátero y hice yo un papelito en Cuadrilátero, muy chiquitito, y al cabo de los años justo dirigió el diputado y nos llama a Pepe y a mí para hacer la pareja. Evidentemente, esa película ha dejado un sello en esa época. Se rodó en el 77, una película... Ha tenido muchas críticas, se ha visto en muchos festivales internacionales, que incluso me han llegado noticias, porque se ha visto en muchos, sobre todo en festivales difícilmente, no con la etiqueta gays totalmente, pero algunos sí. Me vino muy bien hacer esa película, porque claro, había hecho muchas comedias y bueno, chica de comedias, actriz de comedia, porque los papeles más serios los he hecho en teatro, es curioso, ¿no? Pero es las comedias. Y hago una película absolutamente en serio, El diputado, con Eloy. Ahí conozco a Eloy, que fue el mejor momento de Eloy también. Bueno, la carrera de Eloy
Fue estupenda, en un momento muy difícil, donde este país se convirtió en un nido de droga, pero difícil para mucha gente, entre ellos Eloy, un ser tan inteligente, tan vivo. Y el trabajo con él fue... yo cuando le pregunté, pero oye, ¿esto no es la tercera vía? Dice, no, es que yo quiero que hagáis la pareja y que no tengáis nada que ver. Y ahí arranco otro tipo de cine, hacer otro tipo de cine. Yo tenía un novio americano que se llamaba Dean Selmier, que venía de Estados Unidos para hacer los desafíos. Empezó con los desafíos, ¿no? Que entonces lo hizo con la productora de Elías Querejeta. Evidentemente, mi relación con este americano, yo iba a los rodajes de los desafíos, en fin, ahí estaba con la florinata de todos los emergentes directores que entonces triunfaron. Y yo decía, claro, como soy muy mona, no me hacen ni caso. No me van a dar un papel serio. Y con el tiempo no busqué, sino por añadidura, pues me hice muy conocida y muy popular. Entonces, claro, yo con Elías era como muy normal vernos. Y yo ya un día le dije, Elías, ¿pero por qué no hago cine contigo? Ese cine serio, ese cine formal. No es que los otros fueran informales, era otro tipo. Y me dijo, ¿pero tú de qué te puedes quejar, alma de Dios? Si eres una estrella, eres una musa. Digo, pues por eso había actrices no tan guapas. Y yo decía, ¿por qué habré nacido con este físico? Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Entonces, yo siempre iba con vaqueritos y con unas blusitas y que no se me viera mucho. Qué curioso. Yo no quería ser guapa. Pero bueno, me tocó. Qué suerte he tenido, porque por otra parte, pues me han venido personajes que he podido desarrollar. Pero que es que yo quería hacer pues la reina segunda de Inglaterra, por ejemplo, que lo hice, que lo he hecho en teatro. Lo hice con... Bueno, de repente llega un señor que... Strasberg, John Strasberg, mítico hijo de Lee Strasberg, y viene aquí a hacer teatro y tengo la suerte de trabajar con él. Lo del teatro nunca lo he dejado, nunca. O sea, siempre que tenía oportunidad, hacía teatro y muchas giras, he hecho muchísimas giras. El teatro era donde yo, en realidad, me realizaba mucho más. El teatro para un actor es fundamental, porque es la base. Es la base, es la academia, es el laboratorio, es donde tú te mides, donde tú manejas, es donde tú cada día te pruebas a ti misma, ¿no? El cine ni en la televisión es que sea más fácil, no, pero es lo espontáneo y la suerte que puedes corregir. Yo, después de tener la escuela de los profesionales, yo necesitaba saber qué hacían en las escuelas. Y ahí conozco a Miguel Narros, que Miguel Narros empezó como actor y le fui a pedir trabajo a Miguel, porque fue 2 veces director del Teatro Español, Miguel. Y yo llegué allí y dije, quiero conocer al señor director para que me dé un papel. Me recibió y me dijo, ¿pero tú qué has hecho? Digo, pues casi nada. Pues nada, que le den la lanza y la apuntan ahí, pues jamás me llamó. Al cabo de los años, fíjate, cuando empiezo a hacer cine y todo eso ya, él no se acordaba de aquella chica que yo fui a pedirle trabajo. Y me propuso hacer Así que pasen 5 años, La novia, de Federico García Lorca, que era una obra que no se había podido estrenar en España. Era la primera vez que se representaba. Y ahí se creó el Teatro Estable Castellano, porque se fusionó el TEI con el profesional. Y yo quise saber qué hacían en el TEI. Claro, vi que saltaban, brincaban, daban volteretas, chillaban, tal. Bueno, pero de aquí, poquito. Entonces aprendí todo eso, la expresión corporal, con Arnold, con José Carlos Plaza. Todo eso lo aprendí
pero con el añadido de lo que llevaba yo, de todo, fíjate, de todo lo que llevaba, ¿no? Y estuve un tiempo trabajando con Miguel, repetí con Miguel Narros, con La discreta enamorada, de Lope de Vega. Luego tuve una época con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y ahí no tuve mucha suerte porque sí, que se creó la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde el verso que se dejó de hacer con los Vicenta, Lemos, todos estos. Hubo un tiempo bastante grande que no había una escuela de verso. Entonces le propusieron a Adolfo Marsellac ser el director de la compañía y entré. ¿Por qué? Porque yo había hecho ya con Adolfo, yo me bajo en la próxima, y usted. Donde, después de Concha Velasco y Pepe Sacristán, que estuvieron un tiempo haciendo esa obra, la segunda pareja fuimos nosotros, porque acabamos con la primera. Era una matanza esa obra, había que cantar, bailar, interpretar 20 personajes, entonces esto no podía más, digo, venga, aprenderos el texto rápidamente. Y fue una etapa preciosa aquella también, porque éramos, Juan Diego y yo, haciendo esta función, nos recorrimos toda España, y cuando Adolfo le nombran director general y tal, pues me llamó para hacer El médico de su honra, de Calderón. Estrenamos en Buenos Aires, fue dar la prioridad a Buenos Aires. Estrenamos en Buenos Aires, estuvimos un mes, tuve un encontronazo con Adolfo y no continué la compañía. La verdad, no me gustó nada con lo que pasó, pero bueno, el encontronazo pasó y yo seguí haciendo teatro, cine, por eso digo que yo he hecho los personajes más hermosos de la historia en teatro, más que en cine. He añorado los personajes de mujeres conflictivas, fíjate, por defenderlas. Toda la época nuestra de defensa de nuestro día libre, de cobrar los ensayos, de todo eso, ahí está. Y se están viendo documentales que hemos estado luchando ahí siempre en primera fila. Evidentemente, esos personajes están acudiendo ahora. Son personajes de verdad, no es que los demás fueran de mentira, pero personajes, por ejemplo, series como Querer, esos argumentos, esas realizadoras, por fin pueden mostrar lo que yo he añorado. Yo creo que me he adelantado o me he atrasado al nacer. Yo quería haber nacido justo para hacer esos personajes, de verdad. Señoras, ¿qué les pasa a esas personas? ¿Qué problemas tienen con sus hijos? ¿Qué problemas tienes cuando eres la ministra? Cuando la abogada? Esos personajes me hubieran encantado hacer. Pero, insisto, soy una privilegiada. Pero esos personajes, los tiempos han ido evolucionando para que esos personajes de mujeres que cuenten lo que nos pasa. ¿Qué pasa a una mujer cuando sale a trabajar y tiene hijos? Yo renuncié a tenerlos, que me hubiera gustado posiblemente, pero vi que era muy difícil, muy difícil. En fin, que cuando, insisto, que veo esos trabajos de mujeres, digo, por fin, algo hemos conseguido. Vamos a ver, después de estar trabajando toda la vida en esto, bueno, ser una funcionaria prácticamente, ¿no?, de esta profesión, siempre me ha gustado muchísimo, he tenido verdadera vocación. Pero claro, cuando llegas a una edad, ya no eres la señora estupenda, guapa, como que en el cine, sobre todo en el teatro no, pero en el cine te van como arrinconando, como las jovencitas, mejor. Bueno, ahora ya parece ser que no tanto, pero aunque se quejan, porque yo tengo compañeras que tienen 40 y ya no las llaman tanto, porque ya hacen de madres y de abuelas. Bueno, entonces, esa época, evidentemente, hubo un salto en mi vida profesional, que por otra parte yo también estaba deseando descansar y decir, bueno, toda la vida trabajando y tal, digo, pero bueno, qué pena. Y un buen día, Luis Luque, que fue ayudante de Miguel Narros, que yo ya le conocía porque vi los montajes de él, me propone hacer un teatro documento. Nos elige a 6 actores, 3 actrices, y quiere que contemos nuestra vida como teatro documento. Basándose en nuestra vida, se crea un texto
y con ese texto nos lo aprendemos de memoria, aunque es pasado en nuestras vidas. Que eso se queda ahí y se empieza a mover todo. Se empieza a mover y empiezan a salir cosas. Me proponen para hacer cosas de televisión, incorporaciones en algunas series. Y curiosamente voy por la calle un día y me dicen, ¡uy, la madre de Coque! Una serie que se titula La que se avecina. 2 episodios y me convierto en persona conocidísima. Digo, ¿y qué pasa con toda la trayectoria que hay detrás? Sí, usted ha hecho todo. Porque hay un gran desconocimiento también, y lo cuento también, hay un gran desconocimiento. Yo cuando empecé en esto, yo sabía quién era María Guerrero, yo sabía quién era Mae West, por ejemplo, una de aquellas señoras, en fin, pero hay un desconocimiento tremendo ahora de quién nos han precedido. La segunda parte de mi vida, ¿no? Es como un despertar, la gente te reconoce y dice, ¿y usted por qué no hace más cosas? Y claro, le dicen usted, yo pertenezco a un gremio y a un negocio que no, al no ser productora, pues tienes que esperar que te llamen y te propongan, ¿no? Luis es el director ahora mismo de El Matadero y me llama y me dice, María Luisa, quiero que hagas un trabajo en Las amargas lágrimas, de Petra von Kant. Digo, no, yo no puedo hacer Petra, porque es muy joven. Dice, no, no es para que hagas Petra, que Petra lo va a hacer Ana Torrent. ¿Y qué voy a hacer yo? Dice, la madre. Digo, la madre. Digo, pero es que es un papel pequeño. Yo ya le dije, es un papel pequeño. No, pero tú habla con Raquel Camacho, que va a ser la directora, y efectivamente hablé con Raquel, me dijo, bueno, mira, es que voy a insertar el papel de la hija, que no va a salir, el papel de la hija de Petra, y ese personaje lo voy a insertar en el tuyo y tú vas a estar ahí y tal. Y yo dije, pues no lo sé, Luis, ¿qué consejo me das? Y me dice, consejo que lo hagas. No, es mejor que te quedes en casa, ¿verdad? Así. Digo, vamos a ver, Luis, es que hay una gira, porque esto es una coproducción con Pentación. Y la gira, ojo, de mira, no, déjate de tonterías. Quiero que te vean, porque quiero verte trabajar. Porque desde que hice una celebración contigo, yo estoy deseando que vuelvas al teatro. Tienes que trabajar con gente joven, que te vean. Digo, porque si ya me han visto. No, los jóvenes no. O sea, tú tienes que trabajar. Digo, bueno, o sea, tendré 120 años y trabajando, no. A ver, ha sido una vuelta al teatro excelente. Este personaje que hago, yo sé quién lo hizo. Berta Reaza, señora con la que trabajé en La discreta enamorada, dirigida por Miguel también. Y dije, pues voy a hacerle un homenaje a esta señora. Y ahí pues se despertaron todas las alarmas y de repente empiezan a llamar, que es una serie por aquí, que es un premio. ¡Ay! Me emocioné cuando este año en Festival de Málaga me otorgaron la Biznaga de Honor como imprescindible del cine español. Eso me llega más que otra cosa. O sea, ser imprescindible de un cine que se hizo en la época donde yo me he desarrollado, me emociona. Es lo que más me gusta mucho.